Hola a todos, ¿cómo están? En un video anterior vimos cómo determinar si un grafo de entrada es o no conectado y para ello empleamos el algoritmo BFS. Recordando, un grafo no dirigido es conectado si existe siempre un camino que une dos vértices cualesquiera. Por ejemplo, aquí este grafo es conectado porque si elegimos cualquier par de vértices hay un camino que los une, lo mismo en este grafo, pero en este último grafo, si consideramos por ejemplo el vértice I y el vértice H, no hay un camino que los conecte o que los una. Entonces, el grafo, o sea, si encontramos algún par de vértices para los cuales no exista un camino entre ellos, entonces el grafo es no conectado. Aquí ya no nos interesa solamente determinar si el grafo de entrada es o no conectado, nos interesa determinar cuáles son los bloques, por decirlo de una forma, que internamente están conectados. O dicho de otra forma, determinar los componentes conectados. Vamos a verlo mejor aquí. Dice el siguiente grafo, o sea, este ejemplo también es no conectado. O sea, por ejemplo, no existe un camino desde la A hasta la K, por ejemplo, o desde la J a la G, o desde la F a ninguno de los demás vértices. Sin embargo, sí tiene tres regiones conectadas disjuntas, las que están aquí punteadas. Una región, la segunda, que solo forma el vértice F, y esta tercera región. Entonces, corresponde a los conjuntos de vértices que están aquí, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Entonces, si revisamos internamente esos grupos o esos componentes, sí están conectados entre ellos, ¿verdad? Aquí la F, o sea, trivialmente está conectado a sí misma. Y aquí también todos estos vértices están conectados, pero entre sí no están conectados, están disjuntos, ¿verdad? Entonces estas regiones se denominan componentes conectados. Cada uno de ellos es un subgrafo que es internamente conectado, pero no tiene aristas a los vértices restantes. Entonces ahora ya, como decía, no estamos interesados en determinar solamente si el grafo es o no conectado, queremos determinar cuáles son los componentes conectados que hay en un cierto grafo de entrada. Y claro, si es conectado habrá un solo componente donde estarán todos los vértices. Entonces lo que queremos es obtener, por ejemplo, la lista de vértices que forman un componente, el componente 1, el componente 2 y el componente 3, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo obtendríamos mediante DFS? O sea, ¿cómo podemos modificar el algoritmo original de DFS que habíamos presentado en un video anterior para dar una solución a este problema? Entonces recordemos conceptualmente cómo funciona el DFS. El DFS forma a la salida un bosque de profundidad. Quiere decir que forma un conjunto de árboles de profundidad. Entonces, si elegimos algún vértice que esté de color blanco, elegimos como raíz de uno de los árboles de profundidad y desde ahí justamente vamos visitando todos los vértices a los que podamos llegar desde esa raíz. Y lo seguía justamente con el esquema o sí, siguiendo el enfoque de profundidad, continuar siempre que se pueda dentro del recorrido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el primer vértice que se elige en el DFS es la E. Entonces sería la raíz del primer árbol de profundidad y desde E si ejecutamos el DFS vamos a llegar a A, vamos a llegar a B, vamos a llegar a I, vamos a llegar a J. O sea, todos los vértices a los que pueda llegar desde E y básicamente son los elementos del primer componente. Entonces ahora recuerden que cuando termina el proceso recursivo, preguntamos en el proceso principal de DFS si siguen habiendo vértices blancos. Entonces vamos a suponer que para el segundo árbol de profundidad elegimos la L. Entonces desde la L, que va a ser la raíz del segundo árbol de profundidad, vamos a llegar justamente a todos los vértices que forman parte de su componente conectado. Y por último, quedaría la F sola en blanco. Entonces sería la raíz del tercer árbol de profundidad, pero quedaría ahí porque desde F no podemos llegar a otro vértice, ¿verdad? Y con eso terminamos. Entonces básicamente el DFS de por sí ya hace justamente durante su recorrido la visita de los vértices de acuerdo a su pertenencia a cada componente conectado. Entonces, si elijo para el primer árbol de profundidad alguno de los vértices de C1, entonces voy a visitar todos los vértices de C1, los mismos para C2 y los mismos para C3 y para todos los componentes que hayan, ¿verdad? Entonces, lo único que tengo que hacer es guardar la información. En este caso, yo elegí en una lista de cada uno de los vértices que se visitan para cada uno de los componentes durante el DFS. Y esa sería la modificación principal del algoritmo que estaría aquí. Entonces, este es el proceso principal del DFS. Recuerden, este es el proceso de inicialización. Y aquí se eligen justamente los vértices que van a ser las raíces de los árboles de profundidad que se van a ir formando, ¿verdad? Entonces, visitamos toda la lista de vértices y cuando encontremos uno blanco, entonces llamamos ahí al proceso de recursivo. Eso es lo que hacíamos en el DFS. Ahora lo que vamos a hacer es
definir una lista de componentes. Va a ser una lista de listas de vértices, donde justamente cada elemento de componentes va a ser una lista de vértices que pertenecen a uno de los componentes, ¿verdad? Entonces, componente sería la lista de los componentes conectados, una lista de listas. Y este sería un contador para justamente identificar a qué componente conectado va perteneciendo cada uno de los vértices que vamos a visitar durante el DFS. Ok, entonces aquí cada vez que encontremos uno blanco en el proceso principal del DFS, básicamente va a ser el primer elemento del componente que vamos a empezar a armar o a determinar. Entonces agregamos una lista vacía a la lista de componentes, ¿verdad? Porque es un nuevo componente conectado que vamos a determinar y llamamos a la función recursiva, que más adelante vamos a mostrar los cambios que hacemos ahí. Y además del vértice U, enviamos justamente la lista de componentes y el identificador en qué componente deberían estar los vértices que vamos a visitar en ese árbol de profundidad. Y luego incrementamos la cantidad de componentes en 1. Ok, entonces una vez que llamemos al proceso recursivo, vamos a estar visitando todos los vértices que pertenecen al componente conectado CC. O sea, básicamente que sería el identificador de componente conectado. Ok, entonces este es los mismos pasos que se tenían en un DFS. Y cuando visitamos un vértice de color blanco, cuando descubrimos un vértice y llamamos, digamos, a la misma función de manera recursiva, ¿no? Vamos a enviarle justamente también los componentes y el mismo identificador de componente, ¿verdad? Porque todos los vértices que se van a visitar pertenecen al mismo árbol de profundidad, por lo tanto pertenecen al mismo componente. ¿Verdad? Y por último, esto también se podía haber agregado al inicio, pero aquí, digamos, se eligió agregar al último. Entonces, agregamos el vértice U, que es el que estamos considerando en esta llamada del proceso recursivo. Añadimos U a la lista de componentes a la que pertenece CC. Entonces, si por ejemplo ya estamos en el componente 3, entonces vamos a agregar U al componente 3. Entonces, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, teníamos 3 componentes. Entonces, esto determina a qué componente pertenece U. Entonces, agregamos U a esa lista. Entonces, básicamente esa sería la modificación. Aquí lo que estamos guardando es entonces en cada componente que le pertenece, de acuerdo a CC, donde CC justamente se determina por este número CC en el proceso principal, que determina a qué componente pertenece los vértices que se van a visitar en ese árbol de profundidad. Entonces es simplemente agrupar todos los vértices que pertenecen a un mismo árbol de profundidad en la lista de componentes. Entonces ahora veremos el ejemplo de ejecución con lo que mostramos, ¿verdad? Entonces tenemos este grafo, que es el mismo que se presentó en el ejemplo. Aquí se tiene la lista de vecinos para cada vértice. Este sería, digamos, una forma de mostrar el grafo. Y aquí llamamos al DFS normal, digamos, el que habíamos presentado en un video anterior. Y acá justamente ya nos indica cuáles van a ser las raíces de los árboles de profundidad que se van a ir formando. O sea, básicamente acá ya nos está diciendo que va a tener 3 componentes, ¿no? Entonces, si vemos aquí, digamos, la gráfica, el bosque de profundidad, vemos que F está sola, luego está la raíz A, entonces desde A llegamos a B, a E, a J y a I, y por último desde C llegamos a D, a H, a G, a K y a L. Entonces básicamente ya, de alguna manera, al menos visualmente, ya podemos determinar cuáles van a ser los componentes conectados, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo puedo decir que van a estar conectados? Por lo siguiente. Entonces, si yo, por ejemplo, elijo A como raíz, digamos, del árbol de profundidad, entonces desde A llego a todos los vértices justamente que tienen una conexión con A. Y por lo tanto, como estamos en un grafo no dirigido, todos esos vértices también van a estar conectados entre sí, ¿verdad? O sea, podemos pensar más que cada uno va a irse a A y luego al vértice en cuestión, ¿verdad? Entonces, digamos que siempre habrá un camino. ¿Por qué? Porque digamos que A podríamos pensar que es el puente. Claro, podrían estar conectados directamente, ¿verdad? Aquí como E y J, ¿verdad? Pero por lo menos existirá un camino desde A. Entonces esa es la idea. Así es, si todos los vértices están conectados a A, quiere decir que todos los vértices también están conectados entre sí porque estamos en un grafo dirigido. Entonces, digamos que eso es para aclarar por qué van a estar en el mismo componente. Entonces, volvemos a la ejecución. Ok, entonces aquí, digamos, llamamos ya a la función la que creamos. Esa función retorna. Voy a ver ahí dónde está aquí la función. Aquí está la función principal. Acá está.
Entonces al final, digamos, de todo el proceso principal me faltó mencionar que se retorna justamente la lista de componentes. O sea, este método, que es un DFS modificado para, digamos, determinar los componentes conectados, al final retorna justamente la lista de componentes conectados, ¿verdad? Y esto es lo que se recibe aquí cuando yo llamo a ese método. Y básicamente determinamos la cantidad de elementos que tiene esa lista. Acuérdense que una lista de listas tiene tres componentes y luego ya voy recorriendo cada uno de esos elementos de componentes, que es una lista para determinar los vértices que pertenecen a cada componente. Entonces está en el componente 1, indica los vértices de ese componente, el componente 2 y en el componente 3 está solo F. Entonces con una ligera modificación del DFS para ir agrupando los vértices en sus componentes, puedo determinar cuáles son los componentes, cuántos componentes conectados tiene un grafo dado y también la composición de cada uno de esos componentes conectados. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.